profecía en el valle de la visión, ¿qué tienes ahora que con todos los tuyos has subido a los terrados? Tú, llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre, tus muertos no son muertos a espada ni muertos en guerra. Todos tus príncipes juntos huyeron del arco, fueron atados todos los que en ti se hallaron. Fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos. Por esto dije, dejadme, lloraré amargamente, no os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. Porque día de alboroto y de angustia y de confusión de parte del Señor Jehová de los ejércitos en el valle de la visión para derribar el muro y clamar al monte. Y Elam tomó al Jaba con carros y con jinetes, y Kir sacó el escudo. Tus hermosos valles fueron llenos de carros, y los de a caballo acamparon a la puerta. Y desnudó la cubierta de Judá, y miraste aquel día como casa de armas al bosque. Visteis las brechas de la ciudad de David que se multiplicaron, y recogisteis las aguas del estanque bajo. Y contasteis las casas de Jerusalén, y derribasteis casas para fortificar el muro. Hicisteis foso entre los dos muros para que las aguas del estanque viejo, y no tuvisteis respeto del que lo hizo, y mirasteis de lejos al que lo labró. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó a este día de llanto y de brechas, a raparse el cabello y vestir silicio. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Siéntese, por favor, hermanos. Bueno, el libro de Isaías tiene mucho material para poder estar presentando temas o estudios que tienen una diversidad de veras muy grande, pero una de las características que también tiene este libro es que en su extensión algunos ven como una Biblia en miniatura, porque como son 66 capítulos, 39 capítulos hablan de juicio, 27 de juicio, algunos piensan que es como el Antiguo y el Nuevo Testamento, que del Antiguo Testamento habla mucho de la ira y el juicio de Dios, y son 39 libros, y aquí 39 capítulos serían parecidos a ese tema de juicio que habla el Antiguo Testamento, y los últimos 27 capítulos como los 27 libros del Nuevo Testamento, donde viene la gracia y la salvación en Cristo. Entonces también por eso se dice que es la Biblia en miniatura. Tal vez tenga razón, es una forma de ver la cuestión del tema aquí. Ahora, esto es muy importante, hermanos, porque vemos que hay un perfecto equilibrio. Dios es juez y es gracia. Es un juicio porque necesitamos el juicio. Si no hubiera juicio, seríamos peores de lo que somos, y definitivamente ese juicio nos lleva a arrepentirnos. Pero también viene la gracia, se viene el perdón de Dios, viene Jesús, y hay un equilibrio perfecto en el trato de Dios para con nosotros. De hecho, si vemos a Dios como juez nada más, nos quedamos con una idea muy sorprendente de que ese juicio va a ser, pues, decíamos la semana pasada, irresistible. Pero también la gracia está muy bien descrita. Dios perdona si nosotros nos arrepentimos. Y es muy importante entonces que nos arrepintamos, porque hay ocasiones en que no tenemos esa noción de arrepentirnos. Y vamos a hablar aquí de dos advertencias en este texto de 14 versículos que hablan advertencias sobre el juicio. La primera advertencia aquí es muerte. Dice ahí 12:1, profecía en el valle de la visión, ¿qué tienes ahora que con todos los tuyos has subido a los terrados? Es entonces como un llamado de atención a Jerusalén. Ya no nada más es un valle de la visión general para el mundo, sino Jerusalén, los judíos, porque Dios le dio tanto amor a los judíos, la palabra, la profecía, igual que a la iglesia, ¿no? Nos ha dado muchas bendiciones, y las bendiciones también son compromisos, porque necesitamos ese arrepentimiento para que las cosas de Dios se cumplan. Y dice, este valle de la visión es una profecía de juicio, y es un valle para Jerusalén o para Judá, y en este caso, ¿qué tienes ahora que han subido a los terrados? Ahí tenemos que ver el contexto histórico, porque nosotros subir al terrado no tiene ningún significado, pero en ese momento era un lugar para huir. La parte de arriba de las casas era para huir y esconderse, y el terrado era así un lugar donde la gente se podía esconder a veces. Por eso dice aquí, ¿qué tienes tú ahora? Que toda la gente subió a los terrados. O sea, todos ahora tienen miedo. ¿Por qué? Porque llegó el juicio.
porque llegó el momento de ser juzgados, y dice, bueno, pues entonces ese lugar de esconderse, ese miedo que tienen, viene porque no se quisieron arrepentir. Es importantísimo entonces que veamos la necesidad del arrepentimiento. Luego, con el juicio de Dios viene un cambio, y dice el 12:2, tú, llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre, tus muertos no son muertos a espada ni muertos en guerra. Hay una cuestión aquí con los alborotos, el ruido. El ruido tiene que ver con vida, tiene que ver con cultura, con las cuestiones que la gente hace a nivel pues, humano y personal, y hay mucho ruido. Hay ruidos incluso que llegan a molestar un poquito, ¿no? Entonces dice uno, ¿qué ruido tan fuerte se escucha? Hay como vida aquí, una cuestión de estar haciendo ruido, parece que hay vida, pero también dice que hay alborotos. Dice ciudad de alborotos, y ese alboroto no siempre puede ser por cosas buenas. Un alboroto podría ser como pues porque alguien hizo algo bueno, sintió algo bueno, pero también un alboroto porque viene el juicio, porque viene una especie de queja o una especie de reacción ante algo que nos está haciendo perder la seguridad. Dice, ¿qué hay de ti, ciudad alegre? ¿Sabe que la alegría parece una bendición? Sin embargo, hay gente que está alegre y no está consciente del gran problema de juicio que viene de parte de Dios. Por eso dice aquí, ciudad alegre, pero no tendrías que estar alegre, porque no te has arrepentido. Yo creo que el arrepentimiento trae alegría. Cuando venimos y nos arrepentimos, viene alegría de parte de Dios, pero cuando no hay arrepentimiento, esa alegría se va a pasar. Por eso dice, eras una ciudad alegre y ya no lo eres. Luego dice algo muy importante, tus muertos no son muertos a espada, ni en la guerra. ¿Por qué? Iba a venir espada y guerra, ya decimos es el cautiverio, el juicio contra Israel, pero también viene la muerte porque Dios la designa. Por eso aquí no vas a ser muerta por los soldados, sino la muerte viene de parte de Dios. Ahí tenemos entonces una conciencia, si todos vamos a morir, tenemos que presentarnos delante de Dios, porque no es que tengamos una conducta perfecta, estemos perfectos, necesitamos revisar para poder tener una vida delante del Señor. Luego habla de las autoridades de los príncipes. 22:3, todos los príncipes juntos huyeron del arco, fueron atados, todos los gentiles se hallaron, fueron atados juntamente, aunque hubieran huido lejos. Entonces las autoridades que se sentían desafiantes contra Dios, que pensaban que no iba a suceder nada, que podían resistir el juicio de Dios, dice, estos príncipes huyeron. Toda la gente cuando viene el juicio, la guerra o el juicio de Dios, esta gente va a huir. Y entonces es como una reacción ante alguien que es una gran autoridad. Porque aunque la gente no reconoce a Dios, Dios es autoridad. Y en su momento juzgará y Él decide qué hace o qué no hace. Él es perfecto, pero mientras ya pasa en esas cosas, hay una serie de reacciones aquí. La gente está no muriendo por un ejército, sino por el juicio de Dios, y también tiene una reacción de miedo. La gente, los príncipes y las autoridades fueron atados juntamente. ¿Sabe que la gente en autoridad es muy soberbia? La gente en la autoridad piensa que es invencible, piensa que no los pueden quitar, piensa que nadie puede hacer nada contra ellos, pero van a ser quitados. Y dice, y aunque fueron atados y habían huido lejos. Ahí habla del cautiverio. Las 10 tribus del norte, las 2 del sur, pues Asiria y Babilonia, que se llevaron cautivos a estas naciones, allí parte de la nación, dice, fueron atados los príncipes, pero habían huido. Entonces el hombre que se enfrenta al juicio de Dios, de veras tiene que darse cuenta de lo grave que es el juicio para arrepentirse. Porque no se arrepintieron, y hasta que llegaron los asirios y los babilonios, entonces fueron atados, literalmente fueron atados, esclavizados, ¿no? Incluso pues Manasés, uno de los hombres a los que Isaías les predicó, fue llevado a Babilonia, y aunque era el rey de Jerusalén, fue llevado a Babilonia. Recordemos esto, no hay nadie que escape al juicio de Dios. Aunque sean autoridades que tengan poder ahorita, que se sientan invencibles, nadie puede huir del juicio de Dios. Y definitivamente va a llegar el día de este juicio y van a suceder cosas verdaderamente lamentables. Luego habla del 22:4, del llanto. Por eso dije, dejadme, lloraré amargamente, no saberéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. ¿Quién habla aquí? Isaías. O sea, Isaías dice, yo estoy llorando, y la palabra hija de mi pueblo es como simbólico de Jerusalén. Es como decir una hija a la que se supone que se quiere, a la que tenemos una relación de protección o de amor. Dice, la hija de mi pueblo fue llevada cautiva. Entonces yo estoy llorando por la hija de mi pueblo. ¿Sabe que el juicio traerá llanto, hermano? Nosotros vemos esto porque la gente parece que no pasa nada, sienten que están bien, así como viven, y no sienten el llanto.
pero el llanto va a llegar definitivamente. El cautiverio causa llanto y es una práctica de afecto que deseamos aquí, ¿no? Varias veces los profetas dicen, la hija de mi pueblo. La hija de mi pueblo es Jerusalén, para los del sur, ¿no? Entonces tenemos ahí que el juicio viene definitivamente. 22:5 dice, porque el día de alboroto, de angustia y de confusión de parte del Señor, Jehová de los ejércitos, en el valle de la visión, para derribar el muro y clamar al monte. O sea, este llanto por Jerusalén que siente Isaías, dice, el día de alboroto va a cesar. Ya no va a ser ruido porque hay alegría o celebración, sino porque llega el juicio de parte de Dios. El alboroto se cambia en juicio y confusión. Dice, habrá angustia y confusión. Entonces recordemos, hermano, para que no tengamos que llegar con angustia y confusión sin arrepentirnos, hay que arrepentirnos hoy. Porque dice que va a ser un día de angustia y de confusión. Angustia es aflicción. Confusión es perder el sentido. Entonces la gente perderá el sentido por la guerra que viene de parte del Señor. Y sucedió para los judíos, ¿no? Luego dice, esto viene de parte de Jehová de los ejércitos. Entonces Dios es juez, Dios determina, Dios dice que vienen cosas peores, entonces van a suceder. Definitivamente hay que creerlas y estar firme en las cosas del Señor. Esta visión está en el valle, dice, una visión que recibió Isaías, y dice, fue por eso el valle de la visión. No dice cuál valle estaba exactamente, pero dice, en este lugar que yo estoy viendo, va a venir el juicio de Dios. Y para derribar el muro. Recordemos que eran amuralladas las ciudades para protección, porque no había las edificaciones que hay ahora, las comunicaciones que hay ahora. Las ciudades hacían muros para poder protegerse, ¿no? Dice, van a derribar el muro. O sea, lo que causa seguridad, lo que nos da un poquito de seguridad va a ser derribado. Y siempre sucedió que cuando llegaban los ejércitos poderosos, derribaban el muro. Definitivamente era quitarle la protección, que pensaban que era una protección muy buena, y no. Cuando llega un fuerte ejército, el muro va a caer. Ahora, ¿qué hacemos nosotros ante el juicio de Dios? Dios nos va a juzgar personalmente. Y tenemos entonces hoy que arrepentirnos delante del Señor. ¿Qué estoy haciendo bien? Si ya me entregué a Dios, hermano, pues sigo adelante. Pero si no me he entregado a Dios, es importantísimo entregarnos, porque es un día de salvación. Dios nos ha en su misericordia y nos salva del juicio. La gente que no conoce de Dios o no sabe del juicio o no lo cree, pues vive igual. Piensan que no pasa nada, ¿no? Piensan que es un cuento, pero si viene el juicio de Dios, un juicio aterrador, el deseo de esconderse es una reacción normal, y en vez de que nos escondamos, estemos seguros habiéndonos arrepentido. Todos cometimos pecados, todos nos fallamos delante del Señor, pero al arrepentirnos tenemos una manera de ir, un estilo de vida diferente para la gloria de Dios. Luego dice que van a cesar el ruido y la alegría y habrá una gran mortandad. Y esto, hermano, nos habla a nosotros de que el juicio no es pequeñito. Recuerde usted lo que dice la palabra de Dios. Antes de que llegue el día del Señor, para poder darle lugar a Israel como nación gobernante, vienen 7 años de gran tribulación. Y no dice una pequeña tribulación, dice la más grande. El anticristo, el falso profeta, todas las cosas muy fuertes para Israel van a venir. Pero la iglesia tiene que estar muy consciente de esto y huir del juicio. Cuando usted recuerda a la esposa de Lot, recuerda ahí en Génesis, que estaban huyendo de Sodoma y Gomorra, y le dijo Dios a Lot, no volteen atrás. ¿Era fácil la orden, hermano, o era difícil de entender? No voltees. ¿Y qué hizo ella? Volteó. No volteemos atrás. ¿Qué queremos ver? El morbo, la cuestión de lo vi, pero si nos dijo que no volteáramos, dice que se convirtió en estatua de sal, ¿recuerdan? Entonces recordamos ahí, si Dios nos dijo algo, no voy a voltear al mundo, no voy a regresar a mi manera de ir, no voy a regresar a las cosas terribles que hice, quiero arrepentirme. Y si Dios dice que ya no debo practicarlo, no lo voy a practicar. Quiero estar delante del Señor para poder hacer las cosas que Él quiere. Porque el juicio de Dios va a causar daños. La gente hoy tiene como mucha protección, ¿no? Cierta seguridad, la economía, algunas cosas que se tienen. Y bueno, todo esto va a ser quitado. Y una cosa muy importante, las autoridades humanas que no se arrepienten también van a ser juzgadas. Porque nosotros vemos aquí, ay, Nabucodonosor, terrible, ¿no? O los reyes de Asiria, Salmanasar, Sargón, fue terrible. Las personas actuales que no tienen temor de Dios es exactamente igual. Y Dios les va a juzgar. Pueden decir lo que quieran. Ahora que habla de la ideología de género y todo lo que se está proponiendo como muy bueno, Dios les va a juzgar. Porque esto no es lo natural, no es lo que Dios hizo. Tenemos un maestro, ¿no? Miqueas Bustos Bucio, aquí en México, un exégete, un gran maestro, predica de esto, dice, es el diseño original. O sea, Dios puso un hombre y una mujer.
Puso en la familia, puso el decreto de que las cosas sucedan, que trabajemos, que estemos en santidad. Ese es el diseño original, pero la gente tiene otras ideas, que no me gusta mucho. Es muy aburrido, yo prefiero otras cosas. Y entonces esta gente que piensa que es aburrido, están yendo al juicio. Por eso dice la palabra de Dios, arrepiéntanse. Y una cosa importante, no lloremos entonces. Hay que clamar ahorita con el Señor con arrepentimiento. Si alguno de nosotros se aparta, sentimos un llanto. Recuerda que hay que restaurar al que se aparta, porque hay quienes como que ya no quieren a la gente que se apartó. Si alguien se apartó, hermano, hay que amarlo, hay que orar por él, que sepa que tiene la puerta abierta. Porque hay gente que como que es muy cerrada. Es que ya no viene a la iglesia, ya no le saludes. No haga eso. O no diga que viene de Coacalco, diga que viene de Tultitlán o no sé dónde, ¿no? Pero de aquí no. Porque, hermano, hay que amarles. Aunque hizo esto, aquello, les amamos. No estamos de acuerdo con muchas cosas y sin embargo les seguimos amando. Y el deseo es que regresen a Jesús. Yo no sé usted, pero yo tengo una lista de personas que se han apartado del Evangelio. Desde la gente que conocemos de esta iglesia y de otras, y yo oro cada semana por ellos. No es ejemplo ni nada de esto, pero es una necesidad. Si alguien se aparta, hay que orar por él. En vez de orar por la nueva ropa, las nuevas cosas, voy a orar por la gente. Los que se han apartado, gente que conocimos, pequeñitos o jóvenes o adultos, y se han apartado. ¿Qué hacemos? Oramos por ellos. ¿Y qué hacemos también? Pues les hablamos. Cuando nos digan algo hay que decirles que sí. Que hablas del Señor, necesitas algo, con mucho gusto. Porque no tenemos que estar en esa cerrazón o en esa frialdad hacia ellos. Es importante que sepan que les amamos. Incluso todos tenemos familiares que se han apartado, ¿no? ¿Usted tiene familiares? Todos tenemos, lamentablemente. ¿Y qué hacemos? Clamar al Señor, amarles, recibirles, hacer lo mejor que podemos, pero no podemos dejar de orar, porque el llanto va a llegar con certeza. Y a lo mejor en la crisis, en la enfermedad o en la situación económica difícil, es que se puede arrepentir. El pecado siempre genera aflicciones. Es muy divertido, ¿no? Parece muy atractivo. A la gente nos encanta este tipo de pecado. Mira, se siente y se ve, disfrutas. Puede ser atractivo. Desde Adán y Eva, ¿no? Parece el pecado muy atractivo, pero nos damos cuenta de las consecuencias del pecado. Y dice ahí, bueno, va a haber falta de paz. Si yo no estoy en Cristo, voy a tener falta de paz. Nuestro texto de Isaías dice esto, ¿no? Tú guardarás en perfecta paz, ¿a quién? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. O sea, ¿quiere perfecta paz? Confía en el Señor, pero arrepiéntase, cambie las cosas que tenga que cambiar para que Dios le dé una paz perfecta. Porque como Jesús dijo, no les doy la paz como el mundo, que es pues a condición o a gusto. La paz de Dios es permanente y perfecta, pero esta paz, hermano, viene cuando nosotros perseveramos en las cosas de Dios. No se canse de estar en las cosas de Dios. No se canse de buscar a Dios. Porque si usted está cansado de buscar las cosas de Dios, va a perder la paz. Y va a llorar al final al no tener la relación con el Señor, ¿no? Es una falta de certeza, ¿no? Cuando uno no está en las cosas de Dios. Y el juicio de Dios va a venir. Dios va a juzgar, indudablemente. Como siempre decimos, no en nuestro tiempo, no a nuestro gusto, pero Dios va a juzgar en su tiempo. Va a haber devastación y miedo. Entonces, hermano, hay que buscar arrepentimiento. No sé si usted tiene en su corazón esto, pero orar por la gente que no conoce de Dios. Porque igual, pues piensan que están bien, ¿no? No conocen, pero usted sí conoce. Entonces es muy importante que nosotros estemos clamando por la gente que no conoce de Dios. No tanto tan enojados o separados de la gente. Y sin que hagamos lo que ellos hacen, que les amemos. Y que sepa que queremos que en algún momento se arrepientan. Y una cosa muy importante, si usted se arrepintió, siga adelante. Ese es el buen camino, el arrepentimiento. Pero a veces cuando haya incertidumbre, situaciones difíciles, siga adelante. Dios no quiere que usted se aparte, pero usted tiene la decisión de apartarse o no. Entonces hay que estar en la cosa de Dios. Una segunda advertencia del juicio es la destrucción. O sea, va a haber devastación. Estamos versículos 6 al 14. Dice 22:6, ciudades egipcias, y Elam tomó al Jaba. Elam es Persia, el Java, el implemento con flechas, ¿no? Con carros y jinetes, y Kir sacó su escudo. O sea, aquí el juicio viene de varias naciones, porque por una parte menciona a Babilonia, Kir es Babilonia, y luego dice, Babilonia va a llegar con ejércitos y va a devastar. Pero lo importante, nuestros hermanos, es ver que el juicio llegó, y aquellos reyes y personas que no se arrepintieron tuvieron consecuencias. Decíamos de Manasés, ¿no?
Manasés es una historia sorprendente. Es hijo de Ezequías, el rey, que pidió 15 años más de vida, y en esos 15 años engendró a Manasés. Y cuando Isaías le dijo, ya te vas a morir, dijo, no me quiero morir, y se puso así de berrinche, le dijo Dios, bueno, te doy más vida. Y cuando le dio vida, nació Manasés. Y ese Manasés cortó en dos a Isaías. Eso es histórico, no está en la Biblia. Pero vemos entonces cómo la gente malvada está allí, y este Manasés que se sentía, pues Dios sacrificó un hijo a los otros dioses, estuvo más delante de Dios, y cuando lo llevan a Babilonia se arrepintió. Y en Babilonia lo regresaron para que siguiera como un rey bajo cierta regencia. O sea, Dios es misericordioso, hermano. Perdona al peor, perdona al peor. Manasés se arrepintió y Dios le restauró. Qué bueno que nosotros no seamos el peor, hermano. Que Dios tenga misericordia y cada día busquemos y no lleguemos a un nivel de ser el peor en nada. Pero dice ahí, bueno, va a llegar Elam, ciudad de Persia también, y Kir de Babilonia. O sea, Persia y Babilonia van a ser parte del juicio de Dios contra Jerusalén. Dios usa a los que Él quiere, ¿recuerda? Por eso tenemos a Habacuc muy enojado contra Dios. ¿Cómo, Señor, tú usas a Babilonia si son peores que nosotros? Somos iguales, ¿no? Pensamos que son peores que nosotros. Ay, somos de lo peor. Por la pura gracia de Dios nos rescató. Por la pura gracia de Dios nos rescató. Y si Dios decide algo, pues tenemos que estar de acuerdo con eso. Y otro desobediente fue Jonás, ¿se acuerdan? Jonás con Asiria, porque Dios le dijo, predica a los asirios. Dijo, no. Sabía que pues, los asirios iban a llegar a cautivar a las tribus del norte y no quiso. ¿Sabe de dónde está Tarsis, hermanos? España. Se fue a España. ¿Usted quisiera ir a España? Yo no quisiera ahorita ya, para nada, ¿no? Pero si usted quiere, vaya. Se fue a España y en vez de ir al norte, donde estaba Asiria, ¿no? Y estaba en un imperio poderoso. Y una cosa increíble, hermano, de Jonás, Dios nos usa a pesar de nosotros. Porque hay gente que, ay, qué bueno que Dios me salvó. Señor, conmigo sacaste tus 10, mira que conmigo acertaste. Si no fuera por mí, ¿qué harían estos? Hermano, Jonás, desobediente, no quería. Se va a España. Y ya lo traga el pez, ¿recuerda? En un barco lo llevan y lo arrojan y dice, sirvo a Dios. ¿Cómo sirves a Dios si no estás obedeciendo? Ven, somos muy geniales algunos, ¿no? Y lo arrojan al mar y lo traga el pez y regresa donde tiene que ir. Ahora, Jonás dice, sentía como dolores de muerte. ¿Qué se trabó Jonás? ¿Alguien vota, hermanos? El tiburón blanco depredador, ¿no? Una orca. Imagínense, ¿no? La orca, ¿no? Entonces, o tiburón ballena, tal vez, ¿no? Muy grande y el hocicote que tiene. No vea a nadie, hablo del pez, el pez. Bueno, te lo tragó. ¿Y qué pasa después? Pues ya llega todo lleno de algas y dice, sentía que me moría. ¿Por qué no obedeciste? Era más fácil obedecer que desobedecer. Es que Asiria es peor que nosotros. Tú no te ocupes de eso, tú predícales. Tú ámales. Ya usted conoce el resultado. Hay una cuestión impresionante ahí con Jonás, porque al final del libro dice que hizo berrinche. ¿Cuántos son berrinchudos aquí? A ver, levanten su mano. No, levanten. Ya sabemos. Señor, ¿por qué perdonas? Yo no quiero predicarles. Les predicas. ¿Y qué pasa? Predica 40 días, ¿no? ¿Qué mensaje dio? De aquí a 40 días, Nínive será destruida. O sea, no había esperanza, no había amor, no había cercanía, y así lo usó Dios. Se convirtieron 120,000 personas. Oiga, los evangelistas quisieran que se convirtieran 120,000, yo creo que sí, de donde sea, de México por lo menos, donde sea. Se convierten 120,000. El rey se arrepiente, ayudan los niños hasta los animales y dice, si es cierto lo que dice este hombre, arrepiéntanse. Y Jonás, que estaba otra vez enojado, igual que usted se imagina, ¿no? Por eso no quería, porque lo vas a perdonar. ¡Qué bendición! Por eso decimos, Dios nos usa a pesar de nosotros. Y en este caso, en el Valle de la Visión con Isaías, Dios habla perfectamente, pero los judíos no se arrepintieron. Por eso dice que los judíos eran peores que los ninivitas. Y Jesús lo dijo, ¿no? En Nínive se arrepintió a la predicación de Jonás, pero ustedes no.
Entonces hay que arrepentirnos nosotros. No nos falta nada, ya está la predicación dada. Dios nos bendice a pesar de nosotros. Y luego al final Jonás se enoja, ¿no? Y como estaba con el sol, ¿recuerda? Y sale una calabacera y estaba feliz con la calabacera. Y si llega un gusano y se come la calabaza y se enoja. ¡Ay, este gusano maldito! ¿Por qué se comió la calabacera? Te preocupa el gusano y el calorcito en tu cabecita, pero no te preocupas de 120,000 que se arrepintieron. Y Jonás termina así, con su berrinche. Hermanos, a pesar de nosotros, Dios nos usa. Y queremos que nos use, no seamos berrinchudos, ni estén enojando por otra cosa, predíquele a quien sea. A la persona más lejana a usted, de que usted no quiere que se arrepienta, predíquele. Porque Dios sabe lo que quiere hacer con ellos, ¿no? Y luego dice 22:7, tus hermosos valles fueron llenos de carros y los de a caballo acampaban en la puerta, Jerusalén. O sea, estos valles bonitos, tus jardines que tienes muy lindos, va a llegar caballos. ¿Qué hacen los caballos? Estarán liendo los caballos, pero se acaban en el pasto, se acaban todo. Y los carros de guerra pues, se acaban con todo también allí. Eran carros errados, ¿no? Que Jerusalén no tenía. Entonces dice, van a acabar los carros con el ejército de Judá y van a acampar donde tú piensas que está bonito el lugar. Dice 22:8, y desnudó la cubierta de Judá, miraste aquel día como el día de llamas del bosque. O sea, viene el juicio, si no te arrepientes, qué terrible. Si te arrepientes, es una bendición que sigue hasta adelante. Porque el arrepentimiento viene de Dios, es una gran misericordia, pero si no nos arrepentimos, estos juicios vienen para todos. Y luego dice aquí vienen muchos ataques. 22:9, viste las flechas en la ciudad de David que se multiplicaron y recogiste las aguas del estanque de abajo. Recuerde que para los judíos David como rey era un ejemplo y una bendición y una promesa, pero dice aquí, los estanques que estaban cerca de la casa de David, todo fue destruido. Se hicieron brechas. ¿Por qué hacen brechas? Pues porque los enemigos con brechas llegaban a las ciudades. Y de hecho dentro de la gente pues estaba conmocionada, ¿no? Porque venían los enemigos y entonces había una multiplicación de enemigos. Dice ahí, tus enemigos se multiplicaron y las brechas en la ciudad de David también se multiplicaron. O sea, no hay seguridad fuera de Cristo. No hay seguridad si no nos arrepentimos. Porque hay gente que tiene prosperidad o bendiciones y piensa que está bien todo. Si no estamos muy bien, no nos va a tocar a nosotros, que les toque a otros. Hermano, Dios sabe lo que hace, pero si no nos arrepentimos, esas ideas de seguridad que tenemos se van a quitar. Dios quita las cosas porque no queremos entender. Y luego dice el 22:10, el miedo. Y contasteis las casas de Jerusalén y las derribasteis para fortificar el muro. O sea, está bien el muro, que vienen y lo derriban los enemigos, pero dice, no nada más las brechas en la ciudad de David, sino tus casas. O sea, lo que nosotros, donde vivimos nosotros. ¿Cuántos aman su casa, hermanos? Amen su casa, ya no se queje de chiquita, grande, vieja, prestada. Qué bueno que tiene casa, ¿no? Hay gente que no tiene ni dónde estar, entonces, si usted tiene su casa, qué bueno. Pero aquí dice, las casas van a ser destruidas. ¿Para qué? Para fortificar el muro. O sea, el material era para hacer un poquito de fuerza en el muro que nunca funcionó. Los enemigos devastaban y devastaban, eran ejércitos muy poderosos. Y dice aquí, bueno, sin embargo, ustedes hasta sus casas van a ser derribadas. Así de que, hermano, no estemos tan seguros en la casa bonita o en las cosas lindas, sino que estemos consagrados a Dios. Porque las cosas se van a quedar aquí, ¿no? Ahora por ahí hay un grupo que dice que del milenio, el grupo que estaba acá antes, decían, para el milenio, mi casa para el milenio, mi coche para el milenio. Ay, hermano, ¿cómo crees? No va a pasar. Sin embargo, no estamos confiando cómo Dios tiene sus tiempos. Y si nos da una casa o un vehículo o lo que nos des para su gloria. Pero si perdemos las cosas también, hermano, sepamos que no sea porque estemos nosotros haciendo algo mal. En este caso, Judá no se había arrepentido. Y dice, las casas fueron derribadas para fortificar el muro. Luego, buscar agua. ¿Qué tal buscar agua? El 2:11 dice, hicisteis fosos entre los dos muros para las aguas del estanque de abajo y no tuvisteis respeto al que lo hizo, ni mirasteis de lejos al que lo había fabricado. Buscar agua, ¿qué es? Situación de emergencia. Porque sin agua nadie vive, ¿no? Porque, bueno, los ejércitos enemigos pues muchas veces quitaban los accesos del agua. Y cuando quitaban el agua, la gente, pues por sed, se moría, ¿no? Y entonces esa es la cuestión por la cual Asiria en el norte, Babilonia en el sur, quitaron las fuentes de aguas. Y dice ahí, bueno, estos muros del estanque viejo fueron quitados, ya no hay agua. Y hermano, cuando estamos sin agua, ¿qué pasa, no? Hay gente que dice, no tengo mi iPhone. ¿Cuál es el ahorita, hermano, el iPhone? ¿Alguien me puede decir? Son claves, ¿no? No tengo esto, no tengo aquello, no tengo la ropa de marca. Sí, se te marca cuando te la pones, de todos modos. Pero, hermano, no es que no tengamos la riqueza o las cosas materiales. Si se tienen, qué bueno, y si no, no importa.
porque igual Dios da para bendición o no. Sin embargo, aquí dice, ni siquiera tienen agua. Y no sé cuántos recuerdan Masada. ¿Alguien sabe qué es Masada? Con ese, nadie, hermanos. Esa. Ok. Ya nos hicieron el día. Masada era una fortaleza construida por Herodes en un monte altísimo, altísimo, porque recuerda que Herodes era pues megalómano, maníaco, mataba gente, el hombre sin Dios, y tenía tantos miedos que hizo una construcción de un palacio exactamente en la parte más alta de un cerro, y nadie podía acceder a él, a menos que él pidiera o hubiera alguna situación de acuerdo. Pero cuando murió Herodes, que recuerda que Herodes murió en el año 10, más o menos, cuando Jesús tenía como 5 años, el que lo quiso matar, que luego aquí actúa ese Herodes murió. Pero la fortaleza quedó allí, el edificio, un palacio allá arriba. Y dice que la historia, años 70 después de Cristo, llegó el general Tito amenazando a Jerusalén, pidió que se rindieran, no se rindieron, y los últimos judíos, 200 de ellos se quedaron ahí empezaron, subieron del cerro como pudieron, y ahí estaban seguros. Los romanos hicieron pues muchas construcciones para llegar al lugar, finalmente llegaron, y los judíos se suicidaron ahí. Entonces, hermano, no hay seguridad, ni en fortalezas y alto, y donde yo estoy aquí muy segurito, no sabes. El juicio viene y más allá es eso, el recuerdo de que la grandeza del hombre se acaba. La única seguridad que tenemos es estar en Cristo. Si no estamos en Cristo, hermano, no hay ninguna seguridad. Ni el dinero, ni el trabajo, ni las cosas que nos parecen muy, muy agradables son seguridad. Qué bueno que las tengamos, y si no las tenemos, hermano, pues se van. Pero las cosas, en lo que nosotros tenemos que poner la confianza es en las cosas de Dios. Porque el agua se perdió ahí, la gente se muere. Tenemos lloro y lamento, 22:12. Dice, por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó a este día del llanto de endechas, a raparse el cabello y vestir cilicio. O sea, ellos estaban celebrando porque no creían en el juicio de Dios. Pero cuando vino el juicio, fue un día de llanto y de raparse el cabello. ¿Cuántas mujeres están orgullosas de su cabello? Ya vimos, ya vimos. Rapárselo, ¿qué tal? ¿Usted se raparía, hermana? Olvídese. Es un acto de mucho amor cuando alguien se rapa y cosas así, es lindo. Pero no es bonito. Sin embargo, dice aquí, se van a rapar el cabello. O sea, esa presunción que el chapú 7 leguas, ¿cómo se llama el chapú actual? El que sea. No te va a servir, Y que púntate pepino, no, mejor una ensalada. ¿Cómo se pone el pepino? Olvídelo. Corregimos ahí. Hermano, no hay ni en la belleza, ni en la presunción, ni en nada de eso seguridad, porque en el juicio todo se va a quitar. Y literalmente sí, las mujeres se rapaban porque tenían mucho miedo de la invasión con Asiria y con Babilonia. Así que en nuestras hermanas en Cristo están seguras en Cristo, eso es lo importante. Pero no estemos con esa presunción, ¿no? Y luego dice el cilicio. Recuerda que el cilicio eran telas muy ásperas que usaban para mostrar dolor. Y dice aquí Isaías, van a raparse el cabello y también van a vestir cilicio. O sea que se acaba todo el deleite, se acaba la presunción, la vanidad, se acaba todo eso. ¿Por qué? Porque viene el fuerte juicio de Dios. 12:13, indiferencia. Y aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. O sea, estos son los insensibles. ¿Usted ha sido insensible, hermano? Viendo el juicio de Dios no nos arrepentimos. Estos son así. Sabiendo que ven el juicio, estaban comiendo, organizando comidas, organizando fiestas, pensando que podían comer y beber, porque al día siguiente iban a morir. Y luego el Nuevo Testamento usa este versículo, ¿no? O sea, hay que arrepentirnos. Es día de comer y beber cuando viene el juicio de Dios, ¿no? Qué bueno que podamos comer y beber cuando Dios lo concede. Es una bendición muy grande. Pero si es un día de miedo, no puedo comer ni beber. Viene el juicio. Hay que arrepentirse. Hay que cambiar la soberbia e incluso pues la pretensión, ¿no? Hay gente que le encanta comer todos los días, lo que sea, y llenarse de lo que sea, porque ya comí muy a gusto, ¿no? De hecho decimos, ya me llené. ¿Cómo me llené? Pues ni que fuera alguna implemento, ¿no? Hasta que estoy satisfecho nada más, no que me llené o no me llené, pero la gente come, o bebe y bebe, ¿no? Y dice, bueno, estas personas son inconscientes, porque no se dan cuenta del juicio de parte de Dios.
Y nosotros vamos a tener en ese tiempo para poder ver cómo revisamos nuestras conductas, ¿no? Dice que también hay una revelación, 22:14. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. O sea, si alguien no se arrepiente, va a morir. Esa es la cuestión. Porque dice aquí Isaías varias veces, si se arrepienten, o sea, cambien la conducta, la confianza, el pecado, la maldad, cámbienlo. Si no lo cambian, si siguen siendo iguales, van a morir. Y dice aquí Isaías, entonces les digo una cosa, como no se quieren arrepentir, Dios no les va a perdonar. Hasta que se mueran, entonces acabará la vida, porque no entienden que el juicio es terrible. Verdaderamente Dios es bueno cuando nos juzga. Porque si no nos juzgara seríamos peores, hermano. Cada día haríamos cosas peores. Pero si yo sé que el juicio viene, temo a Dios, tengo reverencia con Dios, entonces cambio. Porque yo sé que Dios es juez. Y a veces parece que algunos no entendemos hasta que el juicio llega. No sé cuántos, hasta que algo se cumple, como que cambian. Pero cuando son las advertencias, esa mamá, ahorita que me levante, mejor levántese de una vez. Ahorita, si me levanto, vas a ver cómo te va. O eso no es, hermano, porque si no merece ni le diga nada. Pero si amerita castigo o levantarse o lo que sea, hay que hacerlo. Y Dios sabe cuándo va a juzgar. Entonces hay que arrepentirnos delante de Él. Él sabe cuán graves han sido nuestros pecados y quiere que nos arrepintamos de verdad. Porque de otra manera decimos, bueno, es que yo no me quise arrepentir. Y el que no se arrepiente va a morir eternamente. Fíjese qué contraste tan tremendo. Parece que el pecado está aquí, se disfruta aquí, parece bonito aquí, pero la consecuencia es eterna. La condenación es eterna. Parece que está muy bien aquí, ¿no? Y la gente dice, yo estoy muy a gusto aquí. Para mí el día hoy, yo no creo en Dios, yo nada más lo que necesito ver. Bueno, eso es lo que tú crees. Pero como Dios es real y viene su juicio, si nos arrepentimos, hermanos, hay una fuerte bendición. Ahora, ¿qué aprendemos de esto? Dios va a juzgar y tenemos que estar arrepentidos delante de Él. No somos perfectos, de hecho seguimos luchando con muchas cosas cada día, ¿no? Pero estamos tratando de estar en la santidad que Dios demanda, en las cosas que Dios quiere que estemos. Y recordemos que las cosas que nos gustan o que nos dan seguridad van a ser quitadas. Porque mucha gente piensa en esas cosas, ¿no? No sé cuántos tuvieron papás o mamás que estaban firmes en alguna cosa y decían, mi papá me ayuda, mi mamá me ayuda. Ya se fue papá, ya se fue mamá, ¿qué pasó con nosotros? Tenemos que ya, sin papá o sin mamá, estar con la certeza, ¿no? O amistades, o los hijos, o la familia, o el esposo, o la esposa. Muchas personas tenemos la grande bendición de un buen esposo o una buena esposa. Es una grande bendición, pero se va a ir. O nos vamos a ir, ¿no? Mi esposa y yo ya acordamos que me voy a ir antes, porque mi hija me necesita más mi hija la necesita más que a mí, ¿no? Por supuesto, decimos, ya acordamos eso. Ahora, hermano, ¿usted sabe quién se va a ir primero? ¿Y qué pasa cuando alguien se va? Por eso, valórelos hoy, quiéralos hoy, perdónelos hoy, demuestre su amor hoy, cambie hoy, porque no tenemos ninguna seguridad. Van a llegar los días de juicio y de pérdidas y entonces viene el lamento. Por eso hoy agradezcamos. De hecho, los hijos se van a ir un día, ¿no? El plan de Dios es ese. Entonces, hermano, disfrutémoslos mientras tengan que estar en la casa. Que hagan la maestría, el doctorado, ¿no? Ahí queremos por lo menos, bueno. Pero entonces cuando se vayan, ¿qué pasa? Ya se van. Pero que tengamos la bendición de una buena relación con ellos. Sin embargo, que no haya una relación rota. Porque a veces ya no nos respetamos, ya no estamos en las cosas de Dios y estamos muy lejos de lo que Dios quiere. Recordemos esas protecciones que aparentemente están ahí, van a ser quitadas. Y es entonces que tenemos que decir, yo no confío ni en carros ni en caballos, como dice el Antiguo Testamento, sino en Dios. Y también en nuestro contexto, ¿en quién confiamos? Bueno, hay gente a la que queremos mucho, gente en la que confiamos, pero no nada más son ellos, es Dios. Encima de ellos está Dios, ¿no? ¿En quién confiamos? En Dios. Pero hay que agradecer a la gente que puede estar y recordar que no nos quedemos solos por tener una conducta reprobable, por estar no arrepentidos delante del Señor. El juicio va a ser devastador. Por eso decíamos la gran tribulación. En griego es muy enfática la idea, ¿no? O sea, no es cualquier sufrimiento, es peor de lo que ya ha pasado. Y entonces tenemos que estar ahora seguros de la bendición con el Señor. Y el alcance es universal.
Que no nos pase los judíos en Masada, ¿no? Que no estemos allí huyendo y tratando de guardar la vida y finalmente nos la lleguen a quitar. Porque recuerde que el hombre no perdona. El hombre no tiene ninguna misericordia. Dios sí tiene misericordia. Pero o estamos cerca de Él o lejos de Él, ¿no? Y las evidencias del dolor, llanto, muerte, separación, van a llegar, pero que nos agarren este tipo de experiencias, hermanos, con una madurez. Que lleguemos a los momentos de crisis con madurez. No puedo llegar como estoy ahorita. No he reaccionado bien, no he sido lo que debía ser, tengo que ser. Entonces que haya un cambio para que haya bendición. Porque si llega la muerte, la separación, las situaciones difíciles, estando en Cristo, se pueden sobrellevar. Pero sin Cristo, imagínense nada más. Y que no lleguemos al punto de decir, hasta que murió papá o mamá me arrepentí. Ahora sí me voy a ir. No, es hoy. Arrepiéntete hoy. Sé lo que Dios quiere que seas hoy. Nosotros no podemos. De hecho, nadie puede hacer las cosas de Dios, pero es Dios quien hace las cosas en nosotros. Que no seamos de los insensibles, que decimos, viene el juicio de Dios, se burlan. No, Dios está muerto, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo dijo Nietzsche. ¿Dios está muerto? Pues están pensando que está muerto. Ahora, ¿sí fue muerto Dios o no fue muerto Dios? Fue muerto, pero resucitó. La parte completa, ¿no? Y resucitó para darnos vida. Y Él está vivo para siempre y Dios de vida y nos quiere bendecir. Pero tenemos que arrepentirnos. Y el propósito de Dios con el juicio es la corrección. Y esto es muy personal. ¿En qué tiene usted que ser corregido o corregida? Porque a veces pensamos que es para otros, ¿no? Los otrólogos, ¿sabe quiénes son? Es para otro. Eso lo acabo de inventar, déjenlo así. Porque decimos, no, ¿para quién es para este otro? Ay, ¿cómo no vino el hermano fulanito? Hoy que le toca. Aquí está usted. Y es usted quien lo necesita, soy yo. Cada quien necesitamos. Nadie puede estar exento, ¿no? Y entonces decimos, bueno, yo necesito cambiar. Hoy quiero arrepentirme, quiero ser mejor persona, quiero dedicarme, quiero confiar, quiero cambiar mi carácter, quiero tener pues una conducta mejor para que el propósito de Dios se cumpla plenamente en todas las cosas. Entonces tenemos aquí en Isaías 22 dos advertencias de juicio: muerte y destrucción. Las dos están muy fuertes, ¿no? Pero si usted está en Cristo, invitamos a la gente que nos ve en cualquier medio, venga a Cristo, porque en Cristo viene la bendición verdadera. Es un cambio radical, pero hay una grande bendición y que no estemos temiendo. No sé cuántos tienen miedo nocturno, ¿no? El terror nocturno, llaman por ahí, tengo miedos, porque no estamos bien. Cuando, claro, todos tenemos cosas que nos van a dar miedo, situaciones que enfrentar, pero que no sea una constante en nosotros, que tengamos la bendición y la paz del Señor. Y que digamos, yo sé que las cosas pueden suceder muy mal, pero si estoy en Cristo, lo voy a enfrentar. Sin embargo, si alguien no está en Cristo, le invitamos. Dios le ama, le quiere bendecir y le llama a cosas maravillosas. No que no haya problemas, pero que tengamos en los problemas la gran ayuda de Dios. Oramos, hermano, oramos para bendecir al Señor con todo esto. Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa, porque es vida para nosotros. Gracias por darnos este evangelio que cambió nuestra vida radicalmente, que entendimos muchas cosas, que empezamos a ver lo que tú quieres que viéramos, y hoy que vemos Isaías 22, Señor, dos advertencias del juicio, recordamos que hay que tener arrepentimiento delante de ti. Yo creo que los que estamos en Cristo estamos arrepentidos, vivimos mal en un tiempo, pero ahora estamos en Cristo por tu gracia maravillosa. Te ruego que nos sustentes y que nos bendigas para que sigamos estando en Cristo, porque viene muerte y devastación para los que no se arrepienten. Pero si alguien nos escucha hoy o aquí está con nosotros y no se ha arrepentido, te rogamos que de verdad venga a Cristo, que hoy es el día en que se ponga cuentas contigo, que empiece a buscarte, que empiece a buscar tu palabra y a estar arrepentido delante de ti, porque tú tienes planes maravillosos para cada uno en cuanto a que estemos firmes en las cosas que tú quieres, que podamos darle la importancia que realmente tienen. Estamos en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermanos. Gracias por su atención.